¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de este proceso de Chacarita cuando faltan 7 fechas para terminar el torneo, pero nos vamos a retrotraer un poquito en el tiempo y vamos a pensar efectivamente cómo empezó esta historia. ¿Cómo empezó esta historia? En realidad esta historia empieza cuando termina el campeonato pasado. Cuando el señor Sergio Arias, el director técnico de Chacarita, en aquel momento, designado por la actual comisión directiva, no había ganado ningún partido, de los varios, ya no recuerdo cuántos dirigió, y tuvo esta comisión la oportunidad histórica de dar un paso y reconocerle a Sergio Arias que al no haber ganado ningún partido tenía que dar un paso al costado. Bueno, la realidad fue que la comisión directiva no tomó esa decisión, no dio ese paso al costado, y Sergio Arias, inexplicablemente, se hace cargo de este nuevo plantel para el campeonato 2022. La oportunidad estuvo de entenderle al técnico que no había podido plasmar sus conocimientos en el plantel porque los resultados no se dieron. Sin embargo, caprichosamente, Sergio Arias fue confirmado como director técnico de Chacarita. Se hizo cargo de la pretemporada, se trajeron muchos jugadores supuestamente pedidos por él, y el campeonato comienza con un empate en Jujuy y previo una derrota en Isidro Casanova con Almirante Brown. Nada fuera de lo común. Y ahí comienzan los contratiempos. Porque si vos lo confirmaste a Arias como director técnico, cosa que ya no le encontrábamos explicación, después teníamos que supuestamente sostenerlo. Por lo cual Arias estuvo durante 2 meses haciendo una pretemporada y el equipo a la segunda fecha se queda sin director técnico. En ese momento es cuando Marcelo Venturelli se hace cargo del plantel en forma interina. Y a partir de ese momento, Venturelli dirige 3 partidos a Chacarita con un triunfo, un empate y un nuevo triunfo. Por lo cual, estamos hablando de los partidos con Flandria, estamos hablando del partido con el Deportivo Morón y estamos hablando del empate en la cancha de Temperley. Venturelli de 3 partidos ganó 2 y empató 1. Y allí llega Pablo Centrone. Pablo Centrone, a quien yo tuve el placer de conocer porque fuimos compañeros en el colegio en la década del 70, en el primario y en el secundario, pero que el 99% del mundo chacarita no conocía. Y Centrone, contra la opinión de muchos, o de la gran mayoría, por ese desconocimiento, se hace cargo del plantel. Yo no voy a dudar de las buenas intenciones y de la honestidad de Pablo Centrone. Solamente digo que me parecía, y lo dije en aquel momento, que Centrone no estaba en condiciones, por desconocimiento de la categoría, de dirigir este plantel profesional con las expectativas que se habían generado y con el costo del plantel profesional, que no era barato, no es barato. ¿Qué pasa? Centrone comienza con 2 derrotas, su gestión. Pierde con Deportivo Madryn, pierde después con Río Cuarto, en Río Cuarto, y a partir de allí parecía que la suerte por una vez le iba a sonreír a Chacarita. Y ahí se enhebran una serie de partidos donde lo primero que pudimos observar fue que el público impactó y la gente concurrió masivamente a la cancha a apoyar al equipo de Centrone, a la supuesta, entre comillas, Centroneta, como así se la denominó. Y los resultados, que después de 2 derrotas en menos de 4 días parecían presagiar tormenta, se empezaron a dar. Triunfos, victorias, algún empate impensado en el último instante del cotejo contra Quilmes, pero victorias importantes que no se habían logrado hacía tantos meses de local, como la primera con Alvarado en San Martín 5-0, y después un triunfo importante, a cancha llena con Chicago 3-1. Lo que yo digo es que se generó, se despertó una gran ilusión en la gente de Chacarita que volvió masivamente a darle respaldo al equipo, colmando el estadio. Más allá, insisto, de 2 empates de local con Quilmes, con Ferro, impensados en el último instante, la gente siguió apoyando. Allí vinieron triunfos importantes. En Santiago del Estero, jugando un partido sensacional contra Mitre, previo una victoria contra Independiente Rivadavia en Mendoza, 3-2, en un partido raro, que ahí nos dejó alguna duda a todos. Chacarita ganaba 3-0, faltaban 10 minutos y casi termina 3-3. Ahí se pudo haber sospechado que podía haber alguna debilidad.
pero el triunfo posterior en Santiago del Estero volvería la historia a su cauce normal. La Centroneta iba rumbo al ascenso, o por lo menos al reducido. Sin embargo, hubo un partido que cambiaría esta historia. El partido contra Sacachispas. Una derrota inesperada, de local a cancha llena, que iba a marcar el destino futuro del equipo funebrero. Porque a partir de ese momento, Chacarita se derrumbó, se desmoronó como un mazo de naipes. Centrone empezó a perder el rumbo, los cambios eran inexplicables, no se podía sostener el mismo equipo 2 fechas seguidas. Blanco, el 10, el conductor que era ídolo, empezó a flaquear, se empezó a cuestionar a Losas, la defensa nunca dio demasiadas seguridades, con lo cual se empezaron a ver las flaquezas que exponía Chacarita que antes no se veían porque los resultados ayudaban. Y como vinieron las victorias en su momento, empezaron a venir, a partir de ese partido con Sacachispas, las frustraciones, las derrotas, algún empate. Y hubo una luz de esperanza cuando Chacarita le gana a Brown de Adrogué en San Martín, empata en Puerto Madryn y después le gana a Rafaela. Y allí todos creíamos de que el rumbo se podía volver a tomar. Lamentablemente no fue así, porque Chacarita vuelve a perder como local, va a Tandil y pierde. El clásico con Atlanta estaba ganado y se terminó empatando. Y ahora nuevamente el amargor de la derrota de la semana pasada en la cancha de Chaco Forever ya habían derivado en la renuncia de Pablo Centrone como director técnico previo a este partido. El escenario es muy simple. Chacarita ya ha quedado lejos de la punta, faltan 7 fechas, ha quedado, no de la punta, del reducido en realidad, ha quedado muy lejos en la tabla. Por suerte, esos 8 partidos que Chacarita pudo elaborar, triunfos y empates, le permitieron, lo cual ya a esta altura no es poca cosa, olvidarse del descenso. Claro, hay una gran contradicción. Desde aquel momento que nosotros todos nos ilusionábamos con el reducido, a este momento donde empezamos a mirar de reojo el fondo de la tabla, hay un abismo. Es la gran contradicción de este equipo que a 7 fechas de que termine el campeonato y que ha vuelto a tener a Venturelli como director técnico interino, ganó 9 partidos, empató 10 y perdió 10. ¿Qué se puede esperar de cara a lo que falta? Simplemente poco. En realidad es imprevisible lo que se puede esperar, pero no da para ser optimistas. Lamentablemente, los puestos de clasificación, inclusive la Copa Argentina, han quedado muy lejos. Y Chacarita, en este momento, me parece que ya tiene que empezar a pensar en el año 2023. ¿Qué jugadores de este plantel pueden quedar de los que vinieron? ¿Cuál puede llegar a volver de los que están a préstamo? Menciono, por ejemplo, el caso de Alderete. Y fundamentalmente plantearse realmente qué se va a buscar, cuál va a ser el objetivo, dejar de lado los egos y los caprichos y planificar un plantel que para 2023 esté a la altura de lo que es Chacarita. A la altura hablo a nivel de dirección técnica y hablo a nivel de plantel profesional. No traer jugadores que ya sabíamos antes de que debuten de que no iban a funcionar, sin pretensiones, sin antecedentes y que por supuesto en su gran mayoría fracasaron. ¿Qué jugadores se pueden mantener de este plantel? Bueno, Godoy hizo 9 goles, pero el pase es de Racing. Masuero creo que cumplió. Fredes, entre algodones, siempre demostró destellos de su calidad. Russo fue un jugador intermitente, hizo algunos goles, el hijo de Miguel, el pase pertenece a Central, no hay que olvidarse de eso, como tampoco hay que olvidarse que el pase de Godoy es de Racing, y hay que ver si Racing te lo deja un año más a préstamo o no. La realidad es esta, la seriedad con la cual se encare el 2023 a nivel, primero, de un director técnico, de un cuerpo técnico que esté acorde a la categoría, y después, conociendo la categoría y conociendo este plantel, ¿a qué apunta Chacarita el campeonato que viene? Ese es el gran secreto. En el mientras tanto, 7 fechas donde hoy, y yendo de la mano con lo que demostró este equipo en este campeonato, no da para mirar para arriba. Yo creo que tampoco está para hacerse grandes problemas de descenso, porque los puestos están muy lejos y hay muchos equipos, hoy Chacarita está en el puesto 20.
y hay 16 equipos abajo. Señores, es lo que hay. Ha sido un gusto, ha sido un placer y seguiremos analizando en los próximos días la realidad de este Chacarita, fundamentalmente este presente gris y casi sin objetivos inmediatos a la vista, pero sí el gran objetivo que será pensar en un 2023 donde se pueda volver a enamorar a la gente que este año le dio la derecha y que en este momento se siente frustrada porque la ilusión quedó muy atrás. El 2023 será el gran desafío y eso también dependerá de cómo arme esta comisión directiva, que recién hace un año que está en el club, cómo arme el equipo que en el 2023 saldrá a la cancha y fundamentalmente también quién estará en el banco de suplentes dirigiendo y organizando. Por lo tanto, hablo del director técnico que tiene que conocer la categoría y que tiene que saber que este club es un club grande en serio y que tiene que tener las grandes pretensiones, que en este campeonato no pueden ser otras que ascender nuevamente a Primera División. Por estar del otro lado, por seguir escuchándome y por respaldar estos videos, gracias. El placer de siempre. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. No se olviden, Oscar Chianese es mi video, Oscar Chianese es mi canal de YouTube. Suscríbanse, aprieten la campanita, levanten su pulgar, denle me gusta porque me va a ayudar a mí y nos va a ayudar a todos. Gracias por estar del otro lado. Ha sido un placer. Hasta cualquier momento.